Buenas noches, chicos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me logra escuchar? ¿Se logra ver la pantalla? ¿Todo en orden? Confírmeme, por Sí, favor. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos ya en la última hora de hoy, un día martes 6. A continuar con las clases de filosofía. Bien, como pueden ver, ya estamos cambiando de temas. Ahora estamos entrando a uno muy importante, que se trata de la lógica, que ya va a ser una disciplina neta de la filosofía. Lo que anteriormente estábamos viendo era más lo que era historia, ¿no? Habíamos visto primero un concepto general de lo que era filosofía, características, ¿no? Luego empezamos a ver la historia de la filosofía, que, ¿no? Habíamos propuesto que nace en Grecia. Si nace en Grecia, entonces con aquellos filósofos más importantes, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Avanza esta filosofía llamada antigua, la Edad Media. La Edad Media, mencioné algunas cosas importantes. De la Edad Media llega la Edad Moderna. En la Edad Moderna está este problema del conocimiento, ¿no? Donde estarían Descartes, Locke, Hume, Kant. Posterior a esta etapa moderna, llegaría la llamada Edad, o la época de la filosofía contemporánea. Y en la filosofía contemporánea ya estarían otros autores, ¿no? Autores como Marx, autores como Hegel, autores como Nietzsche, autores como Comte, ¿no? Ya, y eso era lo que era historia de la filosofía. Vimos cómo eso entonces también tenía una repercusión en la filosofía de Latinoamérica, filosofía del Perú, y cómo muchas veces tenía que ver con ciertos eventos históricos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando llegaron los españoles, se dio la etapa de la llamada escolástica, cuando se buscaba la independencia, la ilustración, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso era la parte de historia. Ahora ya vamos a entrar netamente a lo que es, ¿no? Las disciplinas, ¿no? Partiendo entonces con una muy importante, la lógica, ¿no? Cuando hablamos de lógica, hablamos de algo que tiene sentido, usualmente, ¿no? O al menos dentro de nuestro ámbito popular, a eso nos referimos cuando algo es lógico, ¿no? Hay cosas que se van más allá de la lógica, ¿no? Eso, pues, obedece a los llamados sinsentidos, ¿no? Nuestra vida, por no decirlo así, nuestra vida está compuesta en realidad por las diferentes cosas que vemos como lógicas, ¿no? Usualmente tenemos a buscar ese sentido, ¿no? Pero como les digo, hay cosas que también se logran escapar de esta, ¿no? Se tiene que ver más con el plano humano. Ahora, esto es lógica dicho en un sentido popular, ¿no? Como lo que tiene sentido. Pero lógica va a ser una disciplina bastante iluminadora, bastante fundadora de diferentes ciencias en realidad, ¿no? Y se va a basar principalmente, no en que las cosas solo tengan sentido, ¿no? Sino en, como lo ven ahí, en analizar los métodos del razonamiento. La lógica es considerada entonces una ciencia formal. Cuando hablamos de formal, estamos refiriéndonos a que le interesa la forma, la estructura, ¿no? Cómo está planteada una proposición, ¿no? Si está usando los cuantificadores correctos, ¿no? Si no hay contradicción, la forma que tiene, ¿no? Unas proposiciones. Eso es lo que estudia la lógica, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Se interesa más en la forma o estructura que en el contenido del razonamiento, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del razonamiento en general, ¿no? También hay otras ciencias que se encargan del razonamiento, ¿no? O más o menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los educadores, cuando, sobre todo en las etapas más pequeñas, ellos también ven, ¿no? La evolución del razonamiento que tienen ciertos chicos. Desde un punto de vista psicológico se puede ver también, ¿no? Los diferentes avances que tiene el cerebro, las conexiones, ¿no? Sin embargo, la lógica no va a estudiar ese tipo de razonamiento por ese lado, ¿no? Sino más bien en que un argumento, en que una proposición esté correctamente formulada. Eso va a ser su interés, ¿no? Una proposición que va a ser una expresión del lenguaje con sentido que se caracteriza por ser verdadera o falsa, ¿no? ¿Cómo podemos ver si es verdadera o falsa? Exponiéndola al mundo, ¿no? Viendo si se puede corroborar. Dice ahí entonces, Ricardo es alumno de ingeniería industrial, ¿no? ¿Cómo podemos saberlo? No podemos saberlo yendo
a pues la universidad, ¿no? Y veamos si se encuentra en el registro, ¿no? Podemos corroborar si es verdadero o falso. Eso es una proposición, ¿no? Y va a ser sobre todo de lo que se va a encargar de estudiar la lógica, ¿no? Las proposiciones y que sean estas, sobre todo, válidas, ¿no? Ahora vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces, eh, una serie de proposiciones, ¿no?, bien armadas van a formar un llamado razonamiento o un argumento, ¿no?, que va a ser una estructura conformada por proposiciones de las cuales, de las premisas de todas las proposiciones se va a derivar una conclusión, y necesariamente tiene que ser así, ¿no? En la conclusión tienen que verse todo lo que anteriormente se ha formulado, ¿no? Así llamaremos entonces a este texto o a este argumento que es válido, que es correcto, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un argumento, dice, todos los estudiantes son generosos, premisa 1, algunos generosos son sinceros, ¿no? Entonces algunos sinceros son estudiantes, ¿no? Ya que todos los estudiantes son generosos, algunos generosos son sinceros, necesariamente algunos sinceros son estudiantes. Esto es una proposición, ¿no?, donde el cual la conclusión se está derivando de estas dos premisas, ¿no? Tenemos aquí un cuantificador, ¿no? El cuantificador todos, tenemos el cuantificador algunos. Entonces tenemos que seguir con el algunos aquí para llegar a la conclusión. Esto es entonces una proposición correcta, ¿no? Se deriva de aquellas premisas. ¿M? En general, ese va a ser el estudio fundamental de la lógica, ¿no? Que estas premisas lleguen a un buen correcto, que lleguen a una buena conclusión. Bien, como les decía, la lógica no se va a encargar tanto de estudiar lo que es la verdad, sino más bien la validez. Cuando hablamos de la verdad va a ser una cuestión semántica. O sea, es una propiedad que tienen eh, algunos enunciados, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Si yo digo, no sé, em, si yo digo de repente, em, la presidenta, ¿no? Si yo digo la presidenta, no sé, la presidenta está, ¿no?, está condenada a la cárcel, ¿no? La presidenta está condenada a la cárcel. Eso va a ser una proposición, ¿no? Para yo saber, la verdad, tendría que investigar, ¿no? Tendría que investigar si ha habido ahí alguna denuncia, si esa denuncia ha seguido avanzando, ¿no? Y podré ver si eso es verdad. Tenemos ahí un ejemplo, el que le muestran también. La Unión Europea es una asociación económica y política de 27 países europeos, ¿no? ¿Cómo yo sé si esto es verdad? ¿No? Tendría que ver los documentos, cómo se ha dado esa organización, ¿no? Y se continúa dándose de esa manera, ¿no? La verdad tiene que ver entonces con la prueba, ¿no?, de poner en la realidad este tipo de proposiciones, ¿no? Ahí se sabe si eso es verdad o es falso, ¿no? Pero de eso no se va a importar, eso no se va a enfocar la llamada lógica. La lógica va a ver lo que es la validez, ¿no? La validez es una noción sintáctica. Si ustedes recuerdan sus clases de lenguaje, cuando hablamos de sintáctico, ¿no?, estamos hablando de, pues, el correcto uso de las palabras, ¿no?, que implica una propiedad que poseen los razonamientos, ¿no? Razonamientos válidos son los que se buscan entonces en el plano de la lógica. Tenemos ahí entonces algunos ejemplos de validez, el llamado modus ponens y el silogismo disyuntivo, ¿no? Si P, entonces Q, ¿no? P se está afirmando, entonces lo que tiene que seguirle es Q, ¿no? Fácilmente, ¿no? Es válido este argumento, modus ponens. Luego está el silogismo disyuntivo. Disyuntivo era O, ¿se acuerdan, no? P o Q. No P, entonces queda Q, ¿no? Q será la respuesta, ¿no? Esto es un razonamiento válido, ¿no? Y de esto es lo que va a ver la lógica, ¿no? Ese tipo de razonamientos. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que es la lógica? No, me parece que no, ¿no? Profesor, una Dime. pregunta. ¿Podría explicar mejor acerca de cómo diferenciar la verdad y la validez? Ah, ya, claro. Mira, a ver, aquí estamos. Ya, la diferencia está en que en la lógica lo que busca es que los conocimientos, ¿no?, que las proposiciones estén bien ordenadas. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Puedo decir, encontré un gato verde en mi techo.
encontré un gato verde en mi techo. Esto, si yo lo ordeno correctamente en un argumento, para la lógica va a estar bien. Siempre y cuando yo lo organice de manera válida, eso va a estar bien. Pero si tú te pones a pensar, encontré un gato verde levitando, digamos, ¿no? ¿Cómo eso tiene un grado de verdad si los gatos no pueden ser verdes y menos pueden levitar, ¿no? Sin embargo, si yo eso lo organizo bien, ¿no? En una estructura sintáctica, en una proposición, puede ser válido. Puede ser válido, más no es verdadero, ¿no? Y la lógica lo que le importa no es que sea verdadero, sino que sea válido. Queda así un poquito más claro. Sí, ¿Mm? profesor, gracias. Ujú. Vamos a ver, ¿no? Para asegurar ese concepto de la lógica, tienen ustedes una lectura complementaria. Abran esa lectura, por favor. Estamos, a ver un ratito. Hay una lectura complementaria ahí que justamente trata del tema de la lógica. A ver, espérense un segundito. ¿Se ha cerrado? El autor ahí que están viendo es Copy. Copy es un referente muy importante en el plano de la lógica, ¿no? Sobre todo en la lógica del siglo XX. A ver, un segundito mientras se abre. Un segundito. Ya, ahí está. Bien. A ver, esta lectura complementaria. Dice, a veces se define a la lógica como la ciencia de razonamiento. Esta definición es mucho mejor, pero también resulta inapropiada. El razonamiento es una forma especial de pensamiento en la cual se resuelven problemas, se realizan inferencias, esto es, se extraen conclusiones a partir de premisas. Es un tipo de pensamiento, sin embargo, y por lo tanto, forma parte de los temas que interesan al psicólogo. Tal como los psicólogos examinan el proceso de razonamiento, encuentran que es extremadamente complejo, altamente emotivo, consistente de procedimientos de ensayo y error. El lógico, empero, está interesado esencialmente en la corrección del proceso completo de razonamiento. El lógico pregunta, ¿tiene solución el problema? ¿Se sigue la conclusión de las premisas que se han afirmado supuesto? ¿Las premisas proporcionan buenas razones para aceptar la conclusión? Si el problema queda resuelto, si las premisas proporcionan las bases adecuadas para afirmar la conclusión, si afirmar las premisas constituye una verdadera garantía para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De lo contrario, es incorrecto. Esta distinción entre razonamiento correcto e incorrecto es el problema central con el que trata la lógica. Los métodos y técnicas del lógico se han desarrollado con el propósito fundamental de aclarar esta distinción. Lo que vemos ahí en el texto es, ¿no?, que el lógico, ¿no?, a diferencia del psicólogo, está preguntando, ¿no?, si la conclusión se deriva de las premisas, ¿no? Y gracias a eso, pues poder concluir, ¿no?, que aquella conclusión es verdadera o por lo menos válida. Eso es el interés del lógico, ¿no?, que se dé de manera correcta este razonamiento. Entonces, ¿cuál creen que sea la clave de esa lectura? ¿Mm? La B. La B, ajá. Es la ciencia formal, ¿no? Forma, que tiene por objeto la validez del razonamiento. Eso se va a encargar la lógica, ¿no? Bien, ya entonces, teniendo un poco más claro lo que significa la lógica, vamos a continuar avanzando, ¿ok? Bien. A ver, ¿no? Justo también tienen ahí un ejemplo interesante en su separata, ¿no? Dice, miren, Arequipa es conocida como la ciudad blanca debido a su arquitectura construida con piedra volcánica blanca. Es una proposición verdadera. Ahora bien, el establecimiento de su verdad
hace necesaria una correspondencia entre lo afirmado y lo que acontece en la realidad, ¿no? Entonces, yo para saber que está hecho de piedra volcánica blanca, ¿no? Voy a tener que ir a lo mejor, ¿no? Con un geólogo, ¿no? O con alguien especializado para que me pueda afirmar si eso es cierto, ¿no? Tiene que ver eso con la verdad, ¿no? Mientras el otro, ven ahí todo un razonamiento, ¿no? P entonces Q, ¿no? O P entonces Q, entonces P entonces R. Es un razonamiento válido. El razonamiento de su validez no se requiere saber si las proposiciones P, Q y R son verdaderas o falsas. Es válido debido a la estructura, ¿no? Está bien armado, la estructura, están bien usados los puntos, están bien usados los conectores, entonces por eso va a ser válido. De eso se va a encargar la lógica. Bien, dicho eso, entonces continuamos. Continuamos porque la lógica no siempre ha sido la misma, ha pasado por una evolución. De hecho, mm, como tal, la lógica realmente no nace, como les mencionan acá, con Aristóteles, sino que ya desde antes habían algunos conocimientos referidos a la lógica, ¿no? Hay que recordar que en la etapa de Grecia, hay una etapa en la que Grecia se hace más democrática, y al hacerse democrática, entonces también abre la posibilidad de que las personas participen políticamente, ¿no? Y al hacer que las personas participen políticamente, estas personas necesitaban saber hablar, necesitaban tener conocimiento. Y para eso iban a una suerte de profesores, maestros de la antigüedad, ¿no? Que lo habíamos visto hace algunas clases, que eran los llamados sofistas. Y los sofistas, pues, tenían este manejo de la palabra, de la retórica, de la oratoria, ¿no? Y también, ¿no? Sabían hacer ciertos usos del lenguaje, ¿no? Con lo cual podían hacer caer tras sus palabras, ¿no? A algunas personas, ¿no? O sea, hacían uso de falacias, ¿no? Entonces, muchas de estas se estaban organizando, ¿no? Pero se sabían más de una manera de boca en boca, por así decirlo. No va a ser hasta que llegue Aristóteles que los va a organizar en realidad todo este pensamiento relacionado a cómo llevar a unas proposiciones por el buen camino, ¿no? Por el camino de lo válido. Decimos así entonces, ¿no? Que Aristóteles va a desarrollar el llamado primer estudio sistemático de la deducción, ¿no? La deducción se refiere, ¿no? Que de las premisas va a haber una conclusión que es válida, ¿no? ¿Dónde va a escribir eso? Lo va a escribir en el organón, ¿no? En el organón va a analizar entonces este silogismo, ¿no? Llamado silogismo aristotélico, ¿no? Que en realidad es muy parecido al que vimos aquí hace un rato, ¿no? Esa era la forma clásica que tenía el silogismo aristotélico, ¿no? Tenía algunos cuantificadores, cuantificador todos, por ejemplo, ninguno, otro cuantificador, algunos, son los que más se usaban, ¿no? Todos, ninguno, algunos, para poder hacer entonces la formulación de sus proposiciones, ¿no? Sería esto la lógica aristotélica en gran medida, ¿no? Salvo que, pues, él también hace una presentación de unos tipos de falacias, ¿no? Las llamadas falacias de atingencia, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? O al menos algunas de ellas, ¿no? Lo importante es recordar entonces que el primero en ordenar mejor todas estas ideas relacionadas a la lógica, ¿no? Y sobre todo a cómo llegar a una deducción, van a ser puestas por Aristóteles en el órgano. Y de hecho, este sistema deductivo va a ser base, ¿no? Para los diferentes conocimientos científicos que se van a dar en el tiempo, ¿no? Van a aplicar el método aristotélico, ¿no? Va a ser bastante relevante, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en la historia, llegamos a la época medieval. En la época medieval todavía había una fuerte influencia de este silogismo aristotélico, ¿no? Y bueno, sería expresado de la mano de estos dos autores, sobre todo, de Boecio y de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino va a ser un fuerte, va a ser alguien que estudia bastante a Aristóteles, ¿no? Y bueno, de hecho se va a basar, ¿no? En Aristóteles para poder nombrar a el primer motor inmóvil, ¿no? Que en el caso de Tomás de Aquino será Dios, pero también usará estos argumentos, estas proposiciones de la lógica aristotélica, ¿no? En sus propios libros, ¿no? Muy parecido, por no decir casi igual, ¿no? El que cambiaría algo, sí sería Boecio. Boecio armaría una especie de cuadro, el llamado cuadro de Boecio, ¿no? En las cuales realmente sería la misma lógica aristotélica,
solamente que organizada de una forma más práctica, ¿no? En forma de cuadro, básicamente. Pero la, lo que es la base, lo que es el fundamento, sigue siendo Aristóteles en gran medida, ¿no? Por aquí en la época medieval también hay otro autor, ¿no? Guillermo de Ockham, no se lo mencionan, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? Guillermo de Ockham va a ser un autor que lo que va a pensar más bien es que debemos eliminar algunas proposiciones, debemos eliminar algunos de estos enunciados para hacer que nuestro contenido sea mucho más válido, sea mucho más correcto, ¿no? Utilizando el llamado método la navaja de Ockham, ¿no? Sería entonces eliminar aquellos argumentos, ¿no? Los cuales no presentan un grado de validez, ¿no? Y que están de más en nuestro texto, ¿no? Bueno, pasada la época medieval, ¿no? Tras algunos avances, ¿no? Que se han dado, no demasiados en realidad, llegaría la época moderna. En la época moderna tenemos aquí a un filósofo. El filósofo es Leibniz. Leibniz, quien va a ser el precursor de la lógica matemática. Leibniz va a ser del siglo XVI, ¿no? 1500, contemporáneo con otro racionalista, que va a ser Descartes, ¿no? Se dan cuenta, paralelamente, ambos racionalistas, ambos matemáticos, ¿no? Más o menos por ese lado iba, ¿no? ¿Cuál era el proyecto de Leibniz? Leibniz había encontrado, ¿no? Que tal vez estas proposiciones lógicas podrían aplicarse no solo al plano de argumentaciones, ¿no? Sino realmente al plano de toda la vida, ¿no? Al plano físico, al plano biológico, ¿no? Podríamos utilizar este plano de la lógica en todo, ¿no? Era su gran proyecto, ¿no? Hacer de los diferentes conocimientos, traducirlos al lenguaje matemático, ¿no? Sin embargo, no va a llegar a concretar su tarea, ¿no? Pero quien sí se va a inspirar mucho en esto y lo va a lograr va a ser el siguiente que vemos acá, quien es Boole, ¿no? Boole, él va a ser un matemático, va a ser principalmente alguien relacionado al mundo del álgebra, ¿no? Y si ustedes saben, el álgebra, lo que sobre todo utiliza, ¿no? Ya no ves, sí, ves números, ¿no? Pero también ves las llamadas letras, ¿no? A, B, C, ¿no? Y las diferentes fórmulas que se presentan así. George Ball, pues va a llevar a cabo esa tarea de Leibniz, ¿no? Y en vez, ¿no? de presentar como la lógica clásica, ¿no? O va a presentar la lógica clásica sus proposiciones de esta manera, pues, ¿no? De presentarlas de esa manera, planea hacerlo de una manera más simple, ¿no? Traducirlos aquellos entonces al lenguaje algebraico. O sea, traducirlos A, B, C, ¿no? Lo cual sería en eso ya el preludio para lo que ustedes conocen como P, Q, R, S, T, ¿no? Boole entonces va a ser el encargado de, pues, transformar un poco la lógica, ya no solo en el plano, pues, de las premisas netamente escritas, sino ya un lenguaje algebraico, entonces, ¿no? Y bueno, eso va a continuar avanzando, ¿no? Eso, en la medida que se va haciendo también un poco más simple, va a llegar George Frege. Frege, él va a llegar mucho más lejos, y entonces va a ampliar estas premisas, ¿no? Las premisas que no solían tener unos predicados muy amplios, van a, gracias al uso de ciertos cuantificadores, va a verse mucho mejor, ¿no? Y además Frege va a ser aquel quien va a promulgar el uso de las llamadas tablas de verdad, ¿no? Probablemente hayas visto tú ya llevado algún ejercicio en aritmética, razonamiento matemático, ¿no? En el que tengas que aplicar las tablas de verdad, ¿no? P, entonces Q, y saber las diferentes maneras de cómo poder llegar a razonamiento válido, ¿no? Eso lo debemos en gran medida gracias a Frege, ¿no? Quien va a organizar de esa manera las proposiciones, ¿no? Haciendo que se puedan analizar mejor los argumentos, libros enteros, ¿no? Todo traducido a un lenguaje algebraico y ordenado a través de tablas. Bueno, Frege, asimismo, va a tener a un estudiante brillante en realidad, que no lo mencionan aquí, pero me parece a mí importante mencionarlo, que es Ludwig Wittgenstein. A Wittgenstein ya habíamos hablado un poquito de él, sobre todo cuando hablamos de lo que era la definición de filosofía, ¿no? Y él decía que la filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino que lo que debe hacer es esclarecer el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque Wittgenstein veía, ¿no? Que muchos filósofos hablaban del ser, ¿no? Que el ser hace esto, el ser hace lo otro, ¿no? Pero si tú analizas esas proposiciones, no son válidas, te dirán, ¿no? No tiene una validez y mucho menos un grado de verdad, porque yo ¿dónde puedo ver el ser? Entonces,
el grado de interés de Wittgenstein es en nuestra corrección del lenguaje, ¿no? En que las proposiciones estén correctas, que estén bien aplicadas entonces en un lenguaje algebraico, ¿no? En este caso ya utilizando las P, Q, R, y asimismo en sus diferentes tablas, ¿no? Wittgenstein asimismo va a ser interesante, ¿no? Porque va a abrir las puertas de la lógica al mundo del netamente, ya se está abriendo al plano del lenguaje, ¿no? Pero él va a ser mucho más profundo, ¿no? Va a tener entonces ahí algunas reflexiones interesantes, como por ejemplo la que dicta que nuestro lenguaje es lo que configura nuestro mundo. Es decir, todas las palabras que conocemos, ¿no? Y todo lo que adquirimos, ¿no? Eso va a ser nuestro mundo, nada más. En la medida que nosotros conozcamos más palabras, ¿no? Más conceptos, nuestro mundo va a seguir ampliándose, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Que lastimosamente algunas personas que bien por curiosidad o bien por oportunidades no pueden acceder a ciertos conocimientos, a ciertas palabras, pues su mundo va a verse mucho más pequeño, ¿no? El lenguaje configura nuestro mundo, configura nuestra realidad. Entonces te dirá, ¿no? Bueno, eso es entonces por ver de una manera rápida, ¿no? De una manera lo que es la historia de la lógica. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a la historia de la lógica o de repente sobre la lógica misma? ¿Mm? ¿O todo bien? Si está todo bien, un like me ayudaría, ¿no? O que lo confirmen para poder ir a algunas preguntas. Ujú. Te hago gracias ahí. Asumo que se está entendiendo entonces. Bien, gracias Angie. Vamos a ir a algunas preguntas entonces que se mencionan aquí ya. Justamente relacionadas ya un poco a la historia. Primero vamos a la 4. La 4 dice, ya, la 4. La lógica de espacio es una herramienta diseñada para representar proposiciones lógicas en forma de ecuaciones. Por otro lado, el lenguaje formal en el que las proposiciones se expresan en términos de predicados, variables y cuantificadores es la lógica. ¿Cuál creen que sea la respuesta acá? ¿Mm? La D. La D, me dicen. Claro, esa es la respuesta. Acuérdate que Boole utilizaba el lenguaje algebraico, ¿no? Y eso solamente se puede ver en las llamadas ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, la lógica de Boole es una herramienta diseñada para representar proposiciones lógicas en forma de ecuaciones. Por otro lado, el lenguaje formal, en el que las proposiciones se expresan en términos de predicados, variables y cuantificadores, es la lógica de predicados de Frege, ¿no? Esa va a ser la clave. Entonces, 4D. Ujú. Bien, ahora con eso mismo vamos a ir a la 1, ¿no? Ya con esto lo debemos tener un poco más claro. La 1 dice, la proposición es una unidad de razonamiento que se caracteriza por ser una aseveración sobre la realidad que tiene un valor de verdad, es decir, es susceptible de ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Por ejemplo, se deduce que el siguiente enunciado, en Marte hay seres vivos, es una proposición, puesto que, ¿cuál creen que sea la respuesta aquí? ¿Cuál es la base para hacer ¿Bien? una proposición? ¿Cuál? La D. La D es una enunciación de carácter desiderativo. No exactamente desiderativo, tiene que ver más con el plano del lenguaje, ¿no? Y con el La deseo. C. Así La es. Ajá. C, sí es la C. Puede calificarse como verdadera o falsa, ¿no? Eso es lo que determina una proposición, ¿no? En Marte, seres vivos, lo podremos saber en la medida de que, pues, alguno, pues, haga algún estudio fuerte en Marte, ¿no? Que directamente se vaya hacia ahí para poder afirmarlo, ¿no? Es un clásico en realidad, ¿no? Este deseo de las personas de querer ver vida en otro planeta, ¿no? Sobre todo en Marte, este planeta rojo, ¿no? Y bueno, sabemos que en la medida de que no hayan grandes fondos de agua, no podemos aseverar si eso es cierto, ¿no? Bueno, si es cierto o no, lo sabemos que esto es una proposición, ¿no? Porque se puede saber justamente ese grado de verdad.
Clave entonces de la 1 es la C. Y con la misma vamos a la 2. La 2 se le presentan un razonamiento. Dice, mira, Ricardo conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Posición siguiente. El asesino conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Conclusión. Entonces Ricardo cometió el asesinato. ¿Qué creen de este razonamiento? ¿Es un razonamiento válido? ¿O qué pasa con ese razonamiento? A ver, piénselo un poquito. ¿Puede repetirlo, por favor? Claro, bueno, eso lo tienen ustedes en su separata. Ojo, yo no lo estoy sacando de ninguna parte, está en su separata. Vea a la 2. En la 2 dice, en el siguiente razonamiento, Ricardo conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Siguiente, el asesino conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Conclusión, entonces Ricardo cometió el asesinato. ¿Es esto un razonamiento válido o inválido? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué creen? ¿Se está derivando la conclusión de las premisas? Vamos a analizarlo, ¿ok? Mira, dice, Ricardo conoció una puerta secreta para entrar a la habitación y el asesino conoció una puerta secreta para entrar en la habitación, ¿no? Entonces, eh, podemos decir, ¿no? Si el asesino conocía la puerta y Ricardo conocía, podemos hacer la unión y decir que Ricardo era el asesino, ¿no? Pero ¿es esto realmente así? ¿Qué tal si el asesino es otro? Puede ser, ¿cierto? Puede ser que el asesino sea otro, ¿no? ¿Es un razonamiento válido entonces, esto? Sí. Sí, dice. Yo creo que no, más bien, ¿no? Mira, dice, Ricardo conocía, es una posibilidad la respuesta, ¿no? Es una posibilidad que Ricardo sea, pero no podemos asegurarlo que sea netamente, ¿no? Bien, Ricardo conocía la puerta secreta, pero puede ser otra persona que lo conozca, ¿no? Que puede ser netamente el asesino, ¿no? No se deriva necesariamente entonces de las premisas la conclusión. Este es un razonamiento que es inválido. Sin embargo, no te están preguntando eso. Te preguntan, se infiere que la validez o la invalidez de los argumentos, ¿con qué tiene que ver? A la letra B. Con la B, claro, se atribuye exclusivamente a la forma de los razonamientos, ¿no? En este caso, pues vemos que no está pasando esto, es un razonamiento inválido, ¿no? Pero para llegar a uno verdadero, tiene que estar esto de manera correcta, pues, ¿no? Listo. Clave de la 2, Profesor, la B. Entonces, ah, dígame, profesor, dígame. una pregunta. Sí, Si hubiera dicho de que Ricardo era el único que conocía la puerta, ahí sí sería un razonamiento, ¿no? ahí sería, claro, un razonamiento válido, ¿no? Claro, era el único que conocía, entonces ahí solamente puede ser Ricardo. Exactamente, ¿no? Eso sería un razonamiento válido, ¿no? Pero aquí te abren la posibilidad de que el asesino sea otro. Por eso no se sigue de las premisas la conclusión, ¿no? Muy bien, gracias por tu comentario. La clave de la 2 es la B. Vamos con eso a la tercera, ¿ya? La tercera dice, mira, de acuerdo con las siguientes premisas, si la llovizna es persistente, el suelo estará mojado. Si el suelo está mojado, la vereda estará resbaladiza. Se sigue que la conclusión de razonamiento es, ¿cuál creen? ¿Cuál se sigue de esas premisas? La B. La B. La A E. ver, dice, si la llovizna es persistente, el suelo estará mojado. Si el suelo está mojado, la vereda estará resbaladiza. Si la vereda está resbaladiza, las personas se caen. Eso es verlo de manera lógica, pero lógica en tanto, pues, el plano cotidiano, ¿no? No tiene que ver, no se está derivando. Tiene que derivarse de esas premisas, no puede estar fuera de eso. ¿Cuál creen que sea? La E. La E, la La E. E, eso es. Si la llovizna es persistente, la vereda estará resbaladiza. Clave de la 3, entonces la E. Y con eso ya hemos hecho, creo que, todo lo que tiene que ver con la historia y con
lo que son netamente lo que es la lógica. Bien, vamos a ir a la siguiente parte, y es que a veces en el plano de la lógica sucede que hay algunos errores, ¿no? Sobre todo en el plano cotidiano, ¿no? Hay dos tipos de falacias, las falacias formales, ¿no? Que es, por ejemplo, la que vimos hace un rato, ¿no? Ahí está fallando algo, ¿no? En la forma, en la estructura, pero también van a haber falacias no formales, ¿no? Esas falacias no formales son falacias que vamos a ver en nuestro día a día muchas veces, ¿no? Son llamadas también falacias de atingencia, ¿no? Cualquiera de esos dos nombres es válido, falacias no formales, falacias de atingencia, ¿ok? Bien, probablemente ustedes ya conozcan alguna de estas falacias, ¿no? No solamente se usan en el plano del derecho y en argumentación más seria, sino realmente en cada plano de nuestra vida casi. Vamos a ver entonces algunas de ellas, ¿ya? Empezamos con el llamado ad baculum. Ad baculum, que se refiere a un argumento que va hacia la fuerza, va hacia la violencia para poder coaccionarte a ti acerca de algo. Mira, por ejemplo, lo que te dice aquí, ¿no? En esta pequeña imagen de Mafalda. Se queja Mafalda, dice. Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. ¿A cuántos no les han dicho algo parecido, no? Probablemente ordena tu cuarto, ¿no? Limpiar esto, ¿no? Tú quieres reclamar y pues no puedes. El argumento es más fuerte, ¿no? Yo soy tu madre, yo soy tu padre y tienes que obedecerme. Ujú. ¿Está adquiriendo es una proposición que es válida? No lo es, no es válida, ¿no? Sin embargo, lo tomamos como verdadero debido a que queremos evitar, ¿no? Esa violencia, queremos evitar esa fuerza, ¿no? Ese es un clásico ejemplo de ad baculum, ¿no? Aplica a la fuerza, ¿no? O al miedo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, tienen ustedes en su separata algunos ejemplos interesantes. Ahí tienen de la primera, ¿no? Ad baculum dice, si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y las propiedades, ¿no? Entonces está coaccionando para que la acción se dé, ¿no? No es porque tenga razón, ¿no? Sino está apelando a cierto grado de violencia, ¿no? Que la persona reaccione. Eso es ad baculum, ¿no? ¿Dónde ves también esto? Algunas veces, no sé si les habrá pasado, ¿no? Sube alguien a ustedes que a lo mejor van en buses, lo que fuera, sube alguien, ¿no? Y pues te empieza a contar una historia. Te empieza a contar una historia y entonces la historia va de que pues ha estado preso tantos años, ¿no? Y que ha cometido tales cosas, ¿no? Pero que ahora es un hombre de bien y sin embargo te pide que le apoyes. Y algunas personas apoyan, pero no apoyan por lo que realmente lo que diga tenga un grado de validez o de verdad, sino porque tienen miedo. Tienen miedo de que a lo mejor esta persona, ¿no? Con cierto historial, ¿no? Pues cometa nuevamente estos actos de fuerza contra ellos, ¿no? Entonces, para evitar este acto, pues vamos, ¿no? Eso también sería un argumento, ¿no? Ad baculum, el que utilizan estas personas, ¿no? Adquiriendo la fuerza, la violencia para lograr, ¿no? Lo que ellos están diciendo. Bien, también tenemos la llamada ad ignorantiam. Como dice su nombre, apela a la ignorancia, ¿no? O sea, en la medida de que las personas no conozcan algo, eso puede ser cierto, ¿no? Y vemos ahí a una señora, ¿no? Que está defendiendo una teoría. Dice, y como no puedes probar lo contrario, es verdad. Y la teoría que está defendiendo es la del sol hueco. En realidad eso corresponde a otra serie de teorías, ¿no? Que son bastante jalada de los pelos, que implican que en varios planetas o varios astros, en realidad no es lo que vemos nada más, ¿no? Sino que lo importante, ¿no? Está en el centro. En el centro hay una suerte de civilización muy avanzada, ¿no? Que es donde proviene las diferentes tecnologías que conocemos, ¿no? Y así será con el Sol, y será con la Tierra y con Marte, ¿no? Y como tú no puedes ir al centro de la Tierra, no puedes conocer el centro del Sol, no puedes probar lo contrario, eso es verdad. A eso apela el ad ignorantia, ¿no? Que tú no puedes probar que algo, en la medida de que no hayan, pues, algo que lo contradizca, ¿no? Se va a pensar que es verdadero, ¿no? Y acá les menciono también en su separata un ejemplo muy interesante de la ad ignorantia. Mira, nadie puede probar
que no haya una influencia de los astros en nuestra vida. Por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas, ¿no? ¿Tiene esto sentido? Pues no lo tiene, ¿no? Y sin embargo, muchas personas tienden a creer en los astros, ¿no? O en la astrología, netamente, ¿no? Que bueno, cada quien tiene su creencia, ¿no? Pero, pues, ¿no? No lo sé, no tiene esto un asidero de verdad, en realidad, ¿no? Es como decir, ¿no? Eh, todos los leos, pues, son personas molestas, son egoístas y, pues, ególatras. No lo sé. Como no puedes cobrar lo contrario, es verdad, ¿no? Sería apelar eso a la ignorancia, pues, no conozco a todos los leos, ¿no? Como para poder llegar a esa suerte de conclusión, si es que también creo en la astrología, ¿no? Que ya es otra cosa, ¿no? Bueno, ad ignorantiam, entonces. Profesor, Luego, sí, dime. disculpe que le interrumpa. ¿Podríamos decir entonces que la religión también cuenta como Mm, una... claro, de hecho, mira, este ad ignorantiam se usó mucho en la época de la Edad Media, sobre todo, ¿no? Entonces la religión, como tú sabes, respondía a las preguntas del universo, todo, ¿no? Y entonces, pues, como nadie podía probar lo contrario, Dios es la respuesta. Dios es la respuesta a los diferentes fenómenos que existen, ¿no? Eso te diría una persona religiosa y ciega muchas veces, ¿no? Con la propia realidad, ¿no? Se daba eso mucho en la época de la Edad Media, ¿no? La religión muchas veces usaba este tipo de argumentos, ¿no? Sin embargo, en la medida de que ha ido avanzando los conocimientos científicos cada vez, ¿no? Se va reduciendo el espectro de lo que Dios puede llegar a responder, ¿no? Sí, en gran parte podemos considerar que la religión utiliza alguno de estos argumentos. No siempre, pero alguno de estos ha usado, sobre todo en ciertas épocas de la historia. Ujú. Muy bueno tu comentario, ¿no? Gracias, Bien, profe, gracias. continuamos. Ad verecundiam, esta va a apelar a la autoridad, ¿no? Voy acelerando también porque hay regular que hablar. Cuando habla de la autoridad, es un tipo de argumento en el cual se usa una autoridad, pero no una autoridad competente sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que hay una especie de cura y un científico hablando, ¿no? Luego dice, el cura, Isaac Newton era un científico genial y creía en Dios. Y el otro dice, es claro que la indeterminación no existe. El mismo Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Y si te das cuenta, aquí están apelando a diferentes autores para ciertos tópicos, ¿no? Sin embargo, conocemos a Einstein por ser un gran teólogo, ¿no? Por haber hecho diferentes referencias a la religión, ¿no? Por haber estudiado en profundidad de la iglesia. No, conocemos a Einstein por ser un físico, un científico, ¿no? Entonces estás apelando tú ahí a una autoridad que realmente no tiene que ver mucho en el tema, ¿no? Por otro lado, vemos al cura, ¿no? Que apela a Isaac Newton, pero también para la defensa de Dios. Es cierto, Isaac Newton creía en Dios, ¿no? Y de hecho tenía algunos textos de teología, ¿no? Pero no es conocido y su fuerte no es la teología como para poder yo tenerlo de autoridad y poder justificarlo dentro de mi argumentación, ¿no? Entonces ambos aquí están apelando al llamado ad verecundiam, a la falacia de autoridad. Otra de las formas en las cuales se presenta, ¿no? Es, digamos, hay una especie de comercial, un spot, ¿no? En el que te aparece Cristiano Ronaldo, ¿no? Te aparece Cristiano Ronaldo y te aparece con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Una sonrisa brillante, perfecta. Y te dice, usa Colgate. Y mucha gente va a comprar Colgate, quizá porque pues le gusta Cristiano Ronaldo, qué sé yo. Pero esto tiene un grado de verdad, de validez. No lo tiene en realidad, ¿no? Se usa muchas veces en los spots ciertas figuras como autoridades acerca de un tema cuando en realidad no tienen que ver, ¿no? Obviamente, si fuera esto materia de fútbol, podríamos considerar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero, ¿qué sabe Cristiano Ronaldo netamente? Pues del plano odontológico. Nada, pues. Entonces, o quizás sí algo, ¿no? Porque lo tiene perfecta, ¿no? Pero vamos a que no va a ser un experto, ¿no? Como para citarlo como una autoridad. Eso es el ad verecundiam, entonces. Luego está el ad hominem. El ad hominem va a atacar a la honra, ¿no? Vemos aquí a dos personas discutiendo, un hombre y una mujer, y parece que la mujer está en una especie de protesta, dice no, y el hombre le contesta, ¿no? Y dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Y si te das cuenta aquí, está atacando el argumento probable que tenga la mujer, no le está atacando, ¿no? Está atacando su forma de vestir, quizá ataque su forma de hablar, ¿no? Pero no está atacando al argumento, ¿no?
De hecho, este tipo de argumentos se usan mucho cuando tú eres más chico, ¿no? No dices, no, pues tu mamá la gordota, una cosa así, ¿no? Realmente no tiene una razón, ¿no? Estás atacando a la persona, no al argumento, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más claro a la honra, ¿no? Digamos, muchas personas, respecto a Isaac Newton, ¿no? Continuando, ¿no? Con este tema, dicen, yo no creo en Isaac Newton porque Isaac Newton creía en la alquimia, ¿no? O sea, era un supersticioso. Entonces, tú ahí no estás atacando los argumentos científicos de Isaac Newton, ¿no? Para probar su verdad, su validez, sino estás atacando a la persona y sus propias creencias, ¿no? Que también es cierto, ¿no? Isaac Newton tenía algo de pensamiento alquímico, ¿no? Y la búsqueda de la piedra filosofal, entre otras cosas, ¿no? Pero eso no desacredita, ¿no? Toda su ley de la gravedad y los funcionamientos físicos que se puede establecer a partir de eso, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que dicen, ¿no? Yo no creo en Marx porque era un borracho, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Si tú quieres desacreditar a Marx, desacredítalo en la medida de que ataque sus argumentos, ¿no? Pero si vas a atacar a su persona, realmente no estás ahí dando algo por válido, ¿no? Eso es entonces ad hominem. Luego está el ad misericordiam, que apela a la piedad, ¿no? Vemos aquí un clásico ejemplo, ¿no? Hay dos personas hablando y el hombre dice, disculpe señorita, ¿podría comprarme esta crema para las manos? La chica le responde, no, gracias. Y el hombre responde, por favor, cómpremela. Es que no he vendido nada en todo el día y me van a correr. Tengo a mi mamá enferma y necesito el dinero para adquirir las medicinas. ¿A qué está apelando este hombre? A la misericordia, a la piedad, a la pena, ¿no? Para que, pues, esta mujer verdaderamente le compre este producto, ¿no? Y si te das cuenta, esto se parece mucho, bueno, yo trato de relacionarlo con aspectos cotidianos, ¿no? También pasa esto en los carros muchas veces, ¿no? Sube una persona, ¿no? A los carros y de pronto te empieza a contar la historia más triste que has escuchado, ¿no? Que lo han abandonado de chico, pues que le pasó tal cosa en su trabajo, que se fue a malas juntas, terminó en la cárcel, ¿no? Pero rehabilitado, etcétera, etcétera. Y bueno, puede ser que algunas de estas historias sean ciertas, pero realmente no podemos comprobarlas. Muchas veces están adquiriendo, ¿no? Este factor de pena para que tú compres su producto, para que tú adquieras su verdad, ¿no? Pero no tiene por qué ser verdaderamente esto cierto, ¿no? Eso es un argumento ad misericordiam, apela a la piedad. Bien, y por último vemos ahí el ad populum, que está dirigido hacia el pueblo, ¿no? Esto quiere decir que apela a la mayoría, ¿no? Si la mayoría tiene razón en algo, eso debe ser cierto. Vemos entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Hay dos hombres discutiendo, al parecer. Hay uno que tiene una especie de esfera, que parece que es la Tierra, y uno dice, ¿no? ¿Redonda? ¡Ja! Todo el mundo sabe que es plana. ¿Eso en qué época pasaba? Sobre todo en la época del medievo, ¿no? ¿No? O sea, apela que porque todas las personas crean que algo es verdad, eso debe ser así. Y realmente no es cierto, pues, ¿no? En esta época, pues, creían que la Tierra era plana y sin embargo se equivocaban, ¿no? O sea, la verdad va por otro lado, ¿no? No porque todas las personas creen que es así, efectivamente es, ¿no? Eso es el argumento ad populum, entonces, ¿no? Por ponerlo en general. Es usado muchas veces por el plano de los políticos, de hecho, para poder mentir, ¿no? Para poder ganar ciertos votos, ¿no? Apela al público, entonces. Bien, esas han sido las llamadas falacias de atingencia. Vamos a ir rápidamente a los siguientes tipos de falacias, que son las falacias de ambigüedad. Estas falacias de ambigüedad tienen que ver sobre todo con un mal uso del lenguaje, en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el equívoco. El equívoco dice, ¿no? El equívoco es cuando utilizan una palabra en más de un sentido, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen, ¿no? Vemos ahí dos hombres y uno le dice, bueno, según los análisis, usted no tiene nada de gravedad. Y efectivamente, ese hombre está levitando, ¿no? Como si no tuviera gravedad, ¿no? En el plano físico, ¿no? Pero no se está refiriendo a esa gravedad, sino se refiere a la gravedad, ¿no? La gravedad de su sistema, ¿no? La gravedad de su salud. Equívoco es utilizar entonces una palabra en su doble sentido, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les digo lo siguiente. Pancho atraviesa por la pobreza. La pobreza es una lacra social. Por lo tanto,
Pancho es una lacra social. Estoy utilizando ahí un equívoco, ¿no? No, las palabras que estoy utilizando tienen un doble sentido, ¿no? Bien, luego está el caso de la anfibología. En la anfibología lo que pasa no es que hay un doble sentido, sino que hay un uso incorrecto de el orden de las palabras, el orden que va a tener la oración. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, dice, vendo una cuna para niños de madera. O sea, si nosotros ordenamos esta oración, debería ser, ¿no? Vendo una cuna de madera para niños. Esa sería la oración correcta, ¿no? Sin embargo, puesta de esta manera, se puede malentender, ¿no? Vendo una cuna para niños de madera, ¿no? Como si los niños fueran de madera, ¿no? Como si fuera una especie de Pinocho o algo del estilo, ¿no? Bueno, anfibología es una falacia que se da entonces por el orden que se usa las palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, vi la otra vez, ¿no? Por ahí un anuncio que decía algo así como, vendo moto de señora usada. Vendo moto de señora usada. Sabemos que se refiere a la moto, ¿no? Pero uno tiende a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué está usada? ¿La señora? ¿La moto? Bueno, es usando un mal uso entonces del lenguaje, ¿no? Eso es una anfibología. Luego está el énfasis. El énfasis, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Es cuando se coloca algo para resaltarlo. Te lo resalta y sin embargo, cuando tú analizas todo el contexto, termina por no tener ese sentido que tú crees, ¿no? Muchas veces el énfasis se ve, por ejemplo, en el plano de las noticias, ¿no? Las noticias, sobre todo, que son un poco amarillistas, suelen tener esa forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos que dicen guerra nuclear, ¿no? Lo que se teme por parte de las naciones, así en pequeñito, ¿no? Con lo cual, pues te mandan a que tú compres el periódico y sin embargo te encuentres con que no es cierto lo que se ve ahí, ¿no? Tienen ahí un ejemplo, mira. Nuestro partido político defenderá los derechos del hombre por encima de cualquier cosa. Acá la seguridad debería ser hombre, en realidad, ¿no? Derechos del hombre o cualquier cosa. Y alguien le responde, ya, ustedes lo han dicho claramente, defenderán los derechos del hombre por encima de las mujeres. Y realmente aquí el énfasis, pues, está en el hombre, ¿no? Pero no se está entendiendo bien, ¿no? Porque aquí el hombre, pues, se hace referencia al género humano, ¿no? Sin embargo, pues, se ha malentendido, ¿no? El énfasis tiene que ver, entonces, cuando haces un tipo de argumento, ¿no? ¿Dónde más se ve el énfasis, no? No sé si ustedes todavía escucharán la radio, ¿no? Si alguno todavía lo escucha o lo ha escuchado, muchas veces cuando hacen un anuncio de qué sé yo, ¿no? Imaginemos que te quieren vender esto, una crema, Clotimazol, ¿no? Y te dicen, Clotimazol es una crema que pues te puede ayudar contra los hongos, es una crema que te puede curar las heridas y es una crema que está barata, ¿no? La puedes conseguir en cualquier farmacia. Y luego empieza que viene a ser palabras en toda velocidad, que vienen a decirte alguna serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Advertencia, ¿no? Esto solamente puede usar en niños de tal año a tal año, ¿no? Puede ser tóxico para personas que padezcan tal, no usar en ciertas letras pequeñas, ¿no? Letras pequeñas, entonces, ¿no? Que pues tú no te das cuenta y tiendes a aceptar nada más, ¿no? Eso es el énfasis, ¿no? Es una falacia también que se usa. Bien, por último, vemos el tema de la paradoja. La paradoja va a ser, ¿no? Una forma de texto en la cual parece que lo que se está mostrando tiene premisas verdaderas, pero una vez que tú analizas la conclusión, realmente la conclusión es contradictoria, no es válida, es falsa. Y la paradoja más clásica que les presentan ustedes es esta, la de Bernard Russell. Dice, pues, existe un pueblo que tiene un único barbero. Este barbero se encarga de afeitar únicamente a los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos. El problema es, ¿quién afeita al barbero? Problema, hay dos posibilidades. Si el barbero se afeita a sí mismo, entonces forma parte de aquellos que se afeitan a sí mismos. Entonces él no se puede afeitar. Y luego, si no se afeita a sí mismo, entonces forma parte del grupo de los que no se afeitan. Entonces le toca afeitarse. ¿Y quién lo afeita? Es una paradoja esto, ¿no? Va en círculo si te das cuenta, ¿no? O una forma interesante que sobre todo se ve jugando con el lenguaje, las paradojas, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos acabado entonces la clase de lógica. Ahí les muestro las claves
tómele una Profesor, captura, una ¿no? pregunta. Dime. Por ejemplo, una paradoja puede ser ese que dice, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Puede ser una paradoja, solo que realmente eso fue llegado a explicar. Ha sido explicado gracias al acto y la potencia de Aristóteles, ¿no? Podemos considerarlo una paradoja, ¿no? Sí, en tanto de que, pues, necesariamente, pues, de un huevo tiene que salir una gallina, ¿no? Y de esa gallina tiene que salir un huevo, ¿no? Pero si te das cuenta, no es que salgan espontáneamente las gallinas, ¿no? Necesita que haya una especie de padres, siempre, ¿no? Una especie de causas. Y a eso se refiere Aristóteles, ¿no? Aristóteles te dirá que, pues, todas las personas, todos los objetos tienen una potencia. Tienen un acto y tienen una potencia. Entonces el huevo se va a encontrar en acto siendo un huevo, pero potencialmente va a ser un pollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es primero ahí? Para Aristóteles, sería primero el huevo, ¿no? A menos responde a esa paradoja, ¿no? Porque del huevo, pues, sale el pollo, ¿no? Y así efectivamente se va respondiendo, se va dando la población de pollos, por así llamarlo, ¿no? Entonces, sí, podría verse como una paradoja, ¿no? Solo que algunos tratan de resolverlo y Aristóteles llega a su punto, ¿no? Pero por ese lado van ese tipo de paradojas. ¿Mm? Bien, bueno, tienen aquí ustedes las claves. Vamos a ir a alguna pregunta que tengan ahí rápidamente, ¿no? Para que quede más claro sobre todo esto del plano de eh, las falacias, ¿ya? Habíamos hecho hasta la 4, vamos a la 5, ¿ya? La 5 dice, en un debate sobre la seguridad ciudadana, Omar afirma que la mayoría de los inmigrantes ilegales no son delincuentes violentos. En cambio, Andrés sostiene lo contrario. Pregúnteles a las víctimas o familiares de las personas que han muerto o han resultado heridas por inmigrantes ilegales para saber si opinan lo mismo. Andrés comete la falacia conocida como argumentum ad. ¿A qué está apelando ahí? A la pena, ¿no? Sería la E. Claro, está apelando a la pena de las víctimas, ¿no? De los familiares. Por eso la clave de la 5 es la E. Utiliza el dolor de los familiares para respaldar su idea, ¿no? Bien. Y con lo mismo vamos a la 6, sí, rápidamente, ¿ya? En la 6 dice, hay un debate público sobre la continuidad de las clases virtuales y dos candidatos exponen sus ideas. Candidato 1, es muy importante el regreso a las clases presenciales por parte de los alumnos más jóvenes. Candidato 2, como pueden ver, mi contrincante es un ignorante y testarudo, ya que desprecia la salud y la vida humana, exponiendo a nuestros queridos hijos y docentes al virus del COVID, despreciando los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora para mantenernos a salvo. Se deduce que la argumentación del candidato 2 incurre a la falacia conocida como argumentum ad. ¿Está atacando el argumento o a quién está atacando? Hominem. A la Claro. persona. Ataca a la La B está persona, bien. ataca a la honra, la clave es la B, ad hominem. Ataca a la persona, lo desacredita, ¿no? Muy bien. La 7 dice, muchas veces, ¿no? Muchas ocasiones las palabras o las frases que usamos pueden ser interpretadas de diversas formas. Por ejemplo, el siguiente razonamiento. Los compañeros irrespetuosos del trabajo son un dolor de cabeza. Los analgésicos alivian el dolor de cabeza. Entonces, los analgésicos te alivian de los compañeros irrespetuosos del trabajo. ¿Qué está pasando acá? Están usando dolor de cabeza en un doble sentido, ¿no? Y cuando hablamos de un doble sentido, estamos refiriendo a ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Anfiología, ¿no? Bueno, equívoco, perdón, equívoco. Se incurre la falacia de equívoco y en este caso, ¿cuál creen que sea la clave? ¿No? Dolor de cabeza se está usando La en el C. primer caso. La clave es la C, claro, ¿no? En el caso primero, dolor de cabeza se está usando como gente que causa molestia, ¿no? Y en el otro, dolor de cabeza, pero en un plano, pues, literal, ¿no? En un plano dolor de cabeza físico, ¿no? En el cerebro están pasando cosas ahí, ¿no? La clave es la C, ¿no? Se usan en sentidos distintos, el equívoco, ¿no? Bien. Y por último, la 8, eso sí es anfibología. 8. La anfibología es una falacia que consiste en utilizar palabras o frases de manera que puedan interpretarse de dos o más formas distintas. De acuerdo con lo referido, indique la falacia de anfibología entre las alternativas siguientes. Anfibología era el orden, ¿te acuerdas, no?
el orden que está mal usado y que sin embargo puede malinterpretarse. La clave ahí es la C, ¿no? Dice, Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina, ¿no? ¿En qué oficina? ¿La oficina de Juan Carlos? ¿La oficina del gerente? Entendemos que es la oficina del gerente, ¿no? Pero puesto así se puede entender que es cualquiera de los dos, ¿no? Por eso hay un error ahí en cómo está ordenada la oración. Clave de la 8, la C. Y con eso ya terminamos este tema de la lógica, ¿no? Muchas gracias, espero haberme dejado entender de este tema. La mente, como cualquier otro, es un tema del cual pues vamos a seguir hablando, ¿no? Hay mucha tela que cortar, ¿no? Varios autores van a usar estas formas lógicas, ¿no? Para basar su propia filosofía. La vamos a seguir viendo entonces en las clases siguientes. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Estudien, repasen, hagan sus organizadores. Y les va a ir bien en su examen, apuesto. Ahora sí, chao. Gracias, maestro. Chao, profesor.